Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cecilia Apa, trabajo en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, la charla un poquito que quería mostrarles hoy era sacar un poco los trapitos al sol de cómo estamos en deuda técnica en casa, o sea, en las empresas que desarrollan software en el Uruguay. Para arrancar, un poco les quería hacer una pregunta, pero de levantar la mano nada más, ¿no? ¿Quién sabe o cree o que conoce o quién conoce el término de deuda técnica? ¿Sí? Levanten la mano. Bien. Estamos parecidos a lo que dicen mis datos. Más o menos, ahí un 60% de la gente levantó la mano, un 40% ahí se quedó ahí en la vuelta. Bueno, muy bien. Para arrancar, para los que no saben o no conocen justamente de lo que trata la deuda técnica, el concepto un poco viene del término de deterioro, ¿no? Nosotros sabemos que las cosas, por ejemplo, no sé, la ropa, ¿no? Los championes, las cosas físicas se deterioran, pero en el término del software, el software como cosa, ¿no? O sea, que es algo un poco virtual, no vemos ese deterioro, ¿no? De forma visual, ¿no? Pero sí sabemos que hay como una estructura interna para la gente que desarrolla software y los que trabajamos, ¿no? En el desarrollo del software. Sabemos que el software tiene una estructura interna que con el paso del tiempo y sobre todo con lo que es la actividad de evolución del software, de mantenimiento del software, se va degradando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El transmitir esa idea de que el software está como perdiendo esas cosas lindas que en un momento poseía, ¿no? Cuando lo empezamos a construir y que se va degradando y que esa estructura de cierta forma nos empieza a generar un poco de problema, es de donde viene o por lo cual surge el concepto de deuda técnica, ¿no? Entonces, quiero que se queden como con un poco ese término, ¿no? de que se degrada la estructura del software. Entonces, bueno, ¿cómo surge, ¿no? o de dónde viene el término de deuda técnica? La verdad es que deuda técnica es una metáfora, ¿no? O sea, no, y ahora vamos a hablar un poco que no está claro mucho qué es deuda técnica e incluso no hay un consenso sobre lo que es deuda técnica adentro del software. Y la cosa es que surge, digamos, quien utilizó el término de deuda técnica por primera vez fue este señor Ward Cunningham en el 92. Y justamente lo que intentaba hacer este señor era transmitir a aquellos stakeholders que eran no técnicos, o sea, aquellos interesados en un proyecto o en un producto de software, que no entendían mucho cómo era que el software se construía y demás, intentaba transmitir, bueno, cuáles son esas cosas que tiene ese software que si yo no me encargo de mejorar esa estructura interna, esto puede tener consecuencias a futuro, ¿no? Entre las cuales esas consecuencias es que sea más difícil de mantener, si hago un cambio puede ser mucho más propenso a que surjan otros defectos, puedo generar fallas, ¿no? Entonces, quería justamente transmitir a esos stakeholders no técnicos, el cliente, no sé, el gerente de la empresa, el sponsor del proyecto, bueno, ¿cuál es la consecuencia de liberar software de mala calidad interna, ¿no? Pero que no se ve, el software en principio parece que funciona, ¿no? Y que está muy lindo, pero si lo miramos por dentro, la gente que trabaja en el proyecto sabe que, ay, esto me va a traer problemas en un futuro. Entonces, si bien sé que no es muy lindo dar definiciones, no voy a leer la definición, pero la cosa es, subrayé ahí algunas palabras que son importantes, que es una metáfora, ¿no? O sea, la deuda técnica dice, es una colección de constructos de diseño e implementación que son convenientes en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Yo de cierta forma genero, digamos, una pieza de código o varias piezas de código de software que por temas de agenda o que tengo que liberar el producto y demás, la genero de determinada forma que contienen una deuda, que si bien son convenientes en el corto plazo porque me permiten liberar el software en fecha o cumplir las expectativas del cliente lo antes posible, puede resultar que sea más costoso o incluso, o sea, lo que resulta es que cambios a futuro sean más costosos o incluso imposibles de realizar llegado a un determinado momento, ¿tá? Entonces, bueno, la idea justamente de deuda técnica es que la deuda técnica impacta a lo que es la calidad interna del software, o sea, las características internas de calidad del software y principalmente esas características que afectan son la capacidad de evolución del software y la capacidad de mantenimiento. Entonces, esa es la definición que hay hoy en la comunidad científica, pero no todos están de acuerdo con esa definición, pero bueno, como para que todos tengamos una idea, ¿no?, de lo que es. Bien, entonces, la deuda técnica se encarga de lo que hay adentro, ¿no? Lo que importa es lo de adentro y lo de afuera, si bien es muy importante,
el cliente lo percibe, ¿no? El usuario lo percibe, no sé, el gerente lo percibe, pero lo que está adentro lo percibe quien participa dentro del proceso de desarrollo de software. Entonces está relacionada justamente a eso, ¿no? A la calidad interna. Bueno, de esto habían habido varias investigaciones, ¿no? Sobre la percepción de las personas de qué es y qué no es deuda técnica. Y hay algunos grises ahí, hay algunas líneas que algunos dicen, bueno, problema de seguridad es deuda técnica, otros dicen no, porque es percibida por el usuario, entonces no es deuda técnica. Más o menos hay un leve consenso de que deuda técnica, por ejemplo, ¿qué puede ser? Problemas de arquitectura, baja reusabilidad, ¿no? Del código, atajos, ¿no? O caminos cortos que tomamos al momento de desarrollar, que no son defectos relacionados a la calidad externa, ¿no? O sea, esos defectos que se manifiestan en fallas en el sistema. Funcionalidades no implementadas, y esto es muy importante porque muchas veces creemos que la deuda técnica está en lo que nos falta hacer, y ahora yo después lo voy a retomar ese tema con algo que se conoce mucho, que es el tema de definition of done, y lo que quiere decir es, bueno, mientras no está terminado y yo no entregué esta parte del código o lo que sea que estoy construyendo, no tengo deuda técnica hasta que se entrega. Ahora, si se entrega, ¿no? Digo, está terminado, pero contengo problemas de arquitectura, tengo digamos, un diseño no adecuado y demás, ahí sí empiezo a tener deuda técnica. ¿Qué cosas tampoco son? Bueno, problemas de seguridad o funcionalidades no implementadas. Entonces, por ahí nos vamos haciendo una idea, ¿no? De qué es y qué no es deuda técnica. Un ejemplo claro, ¿no? De lo que es deuda técnica es lo que se le llama code smells, cuando el código huele mal, ¿no? Se le dice así, que esto muchas veces nos pasa no con nuestro propio código, sino cuando agarramos código ajeno, ¿no? Decimos, ay, esto que intentó hacer esta persona cuando estaba construyendo esto. Entonces, tenemos algunas cosas, digamos, de común acuerdo de lo que son code smells, que pueden ser métodos grandes, largas listas de parámetros, código spaghetti, ¿no? Cuando está entreverado, alto acoplamiento, código duplicado, ¿no? Mucho copy-paste, ¿no? Entonces, esos son claros ejemplos, digamos, de deuda técnica que los perciben las personas que están desarrollando el software o que están evolucionando, digamos, una parte de un sistema de software. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? La cosa es, existe código con estas características, ¿no? Y el problema de la deuda técnica es, nosotros habíamos dicho, bueno, tenemos deuda técnica y de cierta forma incurrimos en esa deuda técnica, por ejemplo, para llegar en plazo, ¿no? Para cumplir con un cronograma. Pero llega un momento que cuando el software comienza a tener varios de estos problemas que veíamos antes, ¿no? Empieza a tener código spaghetti, empezó a tener alto acoplamiento, empieza a tener código con esas cositas, nos pasa de que lo que al principio íbamos más rápido, nos empieza a lentecer cuando queremos evolucionar esas partes del código que contenían ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, si bien nos servía en un inicio, ¿no? Porque digo, bueno, tomo este atajo y desarrollo esto más o menos así, esto parte acá, capaz que no la parametrizo y la hardcodeo, esto no hago una cosa más reutilizable, sino que lo hago para esta cosa en particular que tengo que entregar. Me sirve en ese momento, ¿no? Porque tiene un fin expeditivo, por así decirlo, pero a la larga, si yo después tengo que mantener esa pieza de código o esa parte del código que contiene deuda técnica, me hace ir más lento, ¿no? Entonces llega un momento en el cual lo que antes me hacía ir más rápido, cuando lo empieza a evolucionar el software, empiezo a ir más lento. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Si no somos conscientes, ¿no? De justamente qué parte de nuestro sistema o nuestro software contiene deuda técnica y no hacemos nada para que esa deuda técnica se reduzca o la mantengamos controlada, nos puede pasar de que llega un momento que no podemos evolucionar más el software. No decimos, no, esto hay que escribirlo todo de vuelta, ¿no? O sea, tenemos que hacer una reingeniería completa. Ya a partir de acá, si toco esto, rompo todo lo que antes funcionaba. Entonces, nos empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Donde grandes cantidades de deuda técnica nos impidan seguir avanzando y muchos proyectos se cancelen o digan, bueno, este software lo tenemos que desarrollar nuevamente porque bueno, la estructura como está tan degradada que no nos es posible trabajar con él y bueno, tenemos que empezar de nuevo. Entonces, bueno,
dijimos, ¿no? La definición venía como con esa metáfora de explicarle a los interesados no técnicos que le tenemos que dedicar tiempo, ¿no? A la deuda técnica, de alguna forma, o tenemos que ser conscientes y hacer algo con eso. Y la cosa es, bueno, ¿pero por qué tenemos deuda técnica, no? ¿Por qué no hicimos las cosas bien de una, ¿no? Entonces, la deuda técnica puede ocurrir, por ahí dice, digamos, de dos formas, ¿no? Intencional o no intencional, ¿no? Entonces, cuando ocurre de forma no intencional, de cierta forma es, o bien, tengo un programador no experiente que no conoce, por ejemplo, toda la estructura del código y, bueno, desarrolla, digamos, de acuerdo a sus habilidades y sus conocimientos y quizá no hace un código muy reutilizable o muy limpio, lo que fuera. Otras cosas que pueden pasar es que a veces yo le digo que el software o el código evoluciona hacia lugares inesperados, ¿no? O sea, vemos que no era esto para lo que yo había construido esta unidad en un momento, pero en un momento se transformó en algo que ya se desdibuja, ¿no? De esa idea inicial. Entonces, ahí, de cierta forma, introduje deuda técnica, pero no fue intencional, ¿no? O sea, vino, digamos, con esa evolución que tuvo el software. Entonces, tenemos esas dos formas de ocurrencia, intencional y no intencional. Cuando es intencional, yo digo, bueno, yo esto lo voy a hacer, voy a tomar este atajo, pero ya sé que estoy introduciendo mala calidad porque, bueno, tengo que llegar a una entrega, tengo que cumplir con un cronograma, tengo que hacerle, no sé, la demo al cliente, tengo que poner en producción, ¿no? Porque se me viene, no sé, viene la ley y tiene que salir, no sé, la rebaja del IVA y tengo que poner en producción. Entonces, puede ser justamente intencional, ¿no? Que yo introduzco deuda técnica de forma intencional, pero hay dos formas de introducirla también, prudente o negligente, ¿no? Una cosa es, bueno, sí, hacelo así como pinta, después vemos qué hacemos, ¿no? Después vemos más adelante a ver si nos encargamos de este código. Y la otra es, yo sé que estoy generando una deuda y la voy a gestionar o me voy a encargar de ella en un futuro y justamente realizo determinadas acciones para encargarme de esa deuda en el futuro. Entonces, por ahí arriba hay un cuadrante, ¿no? Que dice, bueno, si es negligente, ¿no? Es, por ejemplo, no tenemos tiempo para diseñar, ¿no? Porque generamos deuda técnica. Prudente es, bueno, necesitamos justamente liberar y, bueno, vamos a lidiar con las consecuencias en el futuro, pero sabemos que las tenemos, ¿no? O sea, nos hacemos cargo de eso. Inadvertidas, no sabemos qué está pasando. Y cuando justamente de inadvertida nos damos, o sea, somos prudentes y nos damos cuenta, igual en un futuro, bueno, decimos, bueno, ahora yo ya sé que esto que en un momento lo desarrollé de una forma no fue la mejor forma, sé cómo hacerlo bien en un futuro. Entonces, y después otra de las cosas que se ve justamente en deuda técnica es que la metáfora viene porque es invisible, ¿no? O sea, vemos que el valor positivo por el cliente es funcionalidades, ¿no? Que funcionen bien, y algo positivo para el que desarrolla el producto de software es la arquitectura, ¿no? Una buena arquitectura es un valor positivo. Valor negativo para el cliente son las fallas o cuando el sistema no funciona bien, y un valor negativo para el que desarrolla, ¿no? Para el que está construyendo el software es justamente la deuda técnica. Conceptos importantes de la deuda técnica son tres, ¿no? O sea, de la metáfora, digamos, en general. El primer concepto es lo que se le llama el principal, que lo que quiere decir es, bueno, yo tengo, por ejemplo, que hacer una determinada cosa, opto por realizar un atajo y no, por ejemplo, no hacerlo parametrizable o tomar una buena decisión de diseño. Y, digamos, haciendo ello yo genero un esfuerzo o costo, ¿no? Digamos, de esa deuda. Y después el interés, que justamente el concepto que viene atrás de la metáfora, es ese esfuerzo adicional de retrabajo que tengo que pagar en el futuro para justamente sacarme de arriba ese ítem de deuda técnica. Lo que pasa, digamos, con la metáfora, y por eso es a veces difícil de entender, es que ese interés a lo largo del tiempo se va aumentando, ¿no? Es como cuando uno tiene una deuda con la tarjeta de crédito, bueno, si no la pago este mes, el mes que viene me va a llevar un poquito más, y el otro mes me va a llevar un poquito más. ¿Y esto por qué es? Porque el software sigue evolucionando y capaz que, o sea, eso depende también un poco del contexto de la configuración del software, que puede ser que si esa parte, por ejemplo, es muy clave y depende, cada vez empieza a depender más de otros artefactos de software, ese interés empieza a ser cada vez más grande, y capaz que si es una parte que no toco mucho o que, no sé, no requiere mucho mantenimiento del software, no tengo que pagar tanto interés. Entonces ahí es a veces difícil de medir, ¿no? Bueno, ¿cuál es el interés que tengo que pagar por arreglar esta partecita de código? Y eso va, digamos, es dinámico y va cambiando, digamos, durante el tiempo, ¿tá?
Y después lo que se le llama el repayment es el esfuerzo que yo tuve que invertir en un determinado momento justamente para mejorar la calidad del diseño. Que eso, la idea es, bueno, hago esto para que los intereses no se sigan acumulando, que justamente esto lo que va a disminuir es el esfuerzo necesario en el futuro de pagar ese ítem de deuda técnica. Entonces, bueno, después de que vimos un poco, ¿no?, lo que era deuda técnica, y ahora ya todos, digamos, los que no sabían lo que eran, por lo menos ahora tienen una idea, yo les pregunto, ¿hay alguien que nunca haya percibido en un proyecto de software la existencia de deuda técnica? ¿Alguien nunca dijo, no, a mí no me pasó nunca? ¿Sí? ¿Por allá hay un sí? ¿No? Ah, bueno. Entonces, puede ser que, depende del proyecto y demás, puede ser de que alguien nunca la haya percibido, pero la cosa es que, en general, todo el mundo en algún momento de algún proyecto percibió la existencia de deuda técnica, y la cosa es que está, ¿no? O sea, es casi imposible no caer en, tengo alguna cosita de deuda técnica por acá en mi proyecto, que tengo que, de alguna forma, hacer algo con esto, porque si no, en un futuro me puede ser más costoso. Y por ahí esa figura dice un poco lo que yo les comentaba al principio. El software a veces evoluciona hacia lugares insospechados, ¿no? Entonces nosotros decimos, esta vez lo voy a construir súper bien, voy a diseñar perfecto, me va a quedar, no voy a tener ni un peso de deuda técnica, y capaz que, no sé, el tiempo cambia, las prioridades cambian, las necesidades cambian. Entonces, nada, es casi imposible de que aquello que yo hice en un momento para un determinado fin, después con la evolución del tiempo no se empiece a visualizar algo de deuda técnica. Bien, entonces, la cosa es casi todos los proyectos tienen algo de deuda técnica, ¿no? O sea, que tenemos, y sabemos que si no hacemos algo con esas cuestiones de deuda técnica o aquellas configuraciones que nos puedan generar deuda técnica, vamos a tener un problema en el futuro, ¿no? Vamos a ir cada vez más lento en el futuro, vamos a tener un costo extra si no la gestionamos. Entonces, surgen lo que son las actividades de gestión de la deuda técnica, ¿no? Entonces, dentro de las actividades de gestión, digamos, son esas las principales, ¿no? Por un lado está la identificación, o sea, dónde es que tengo deuda técnica. Y ahí puede ser en el código, pero puede ser también en otros artefactos de software. Puede ser en los requisitos, puede ser en el diseño. En el código se evidencia, ¿no? Entonces la vemos clarísimo, pero puede haber deuda técnica también en otros artefactos que forman parte del producto de software. Después viene el cómo la representamos o las documentamos, ¿no? Decimos, perfecto, esta sección del código, acá tenemos un hack que tenemos que solucionar, ¿no? Bueno, ¿dónde lo registro? Que esto acá es algo que tenemos que atacar en el futuro. Entonces, ahí viene lo que se le llama la documentación o representación, que a veces, no sé, en los proyectos es común, bueno, tiro un ticket en la herramienta de gestión de incidencias o del que trabajamos en el proyecto tenemos que solucionar tal clase o refactorizar, digamos, tal otra parte del código. Después viene la comunicación, ¿no?, que es como en el equipo de desarrollo y hacia afuera, ¿no?, desde el equipo de desarrollo hacia los otros interesados en el proyecto, se comunica la existencia o no existencia de deuda técnica y qué es lo que vamos a hacer con ella. Después viene la parte, digamos, de la medición, bueno, cuánto me va a insumir solucionar este problema, cuánto me está generando intereses, etcétera. La priorización, ¿no?, qué cosas son más importantes, de acuerdo a, no sé, el sistema que estamos desarrollando, si no sé, donde está el ítem de deuda técnica, si es una funcionalidad importante, si está en el core, si está, no sé. Después viene la parte del pago, o sea, en algún momento pagamos esa deuda técnica o no, es una decisión, costo-beneficio, no siempre hay que pagarla. Y bueno, y después monitorear porque, como dijimos, a veces surge donde antes no había, ¿no? O sea, empiezan a pasar esas cosas. Y después viene otra tarea que es, bueno, cómo prevenimos la generación de deuda técnica, sobre todo la que es imprudente o la que es negligente, o sea, la que es justamente que no somos conscientes o que la estamos introduciendo y, bueno, mañana Dios proveerá, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poquito, ¿no?, lo que era la deuda técnica y lo que refiere a las actividades de gestión de la deuda técnica, nosotros a principio de este año hicimos una encuesta, ¿no?, con todas, digamos, lo mandamos por varios lados, lo mandamos a empresas, digamos, que conocíamos, que eran conocidos nuestros digamos, de la comunidad, enviamos a la CUTI, enviamos, o sea,
digamos, muchas empresas de desarrollo de software del Uruguay. ¿Quién participó en la encuesta? A ver, ¿alguien participó? Por allá hay una mano. Bueno, una persona de acá, o sea, que lo que voy a mostrar ahora te refleja, o refleja estar, digamos, algunas personas reflejadas en estas cuentas. Y lo que nosotros nos preguntamos era, o sea, el objetivo nuestro era observar cómo las empresas de desarrollo de software percibían la deuda técnica, si conocían, ¿no?, acerca de la deuda técnica y si la percibían en sus proyectos, y qué actividades de gestión de la deuda técnica realizaban. Bueno, y preguntas es si había algún consenso sobre lo que era o no era deuda técnica y si justamente la percibían en sus proyectos. Entonces, bueno, de la encuesta, digamos, que nosotros hicimos, tuvimos casi 400 participantes, de las cuales más o menos 259, 260 respuestas válidas, ¿no?, de que finalizaron la encuesta y que se sacaron algunos datos que eran inválidos. La tasa de participación fue buenísima, o sea, realmente no pensábamos que íbamos a tener una tasa de participación tan alta. Y bueno, un poquito de datos demográficos ahí del resultado, digamos, de los participantes que participaron en esta encuesta es, la gran mayoría trabajaba en empresas de más de 100 empleados, o sea, empresas grandes. La mayoría de las áreas de actuación de esas empresas eran en finanzas o ventas y transporte. Gobierno, ahí había algunos, hay muchas empresas privadas y públicas, ¿no?, que trabajan para software para el gobierno, también gobierno había bastante. Después, de los roles, digamos, que tenían esos participantes, la mayoría eran programadores y si no eran gerentes o líderes de proyecto, de producto. Y por acá, la mayoría de también los participantes tenían ciclos de vida de desarrollo en sus empresas, la mayoría ágiles, casi un 60%, e incrementales. Y después había algún otro con cascada o espiral. Bueno, ¿y qué? Primera pregunta que hacíamos en la encuesta era, bueno, ¿usted conoce la deuda técnica? La primera que hice yo acá, ¿conocen el término? ¿Están familiarizados con el término? Y por ahí, un 65% dijo que sí, y el resto no estaba familiarizado con el término, que es más o menos la muestra que obtuvimos ahora al principio. De esos, ¿no?, que decían, bueno, sí, conozco el término de deuda técnica, de eso el 60%... Perdón, el 60% conocía el término deuda técnica y el 40% no. Y de los que percibían, un poco más del 80%, de los que sabían, perdón, del término deuda técnica, un poquito más del 80% la percibían en sus proyectos. O sea que había un 16% que nunca había percibido la existencia de deuda técnica en sus proyectos. Puede pasar, pero ahí también nos preguntamos, bueno, ¿y realmente sabrían lo que era deuda técnica o estaban como familiarizados realmente? Bueno, por ahí. Y después, de los que la percibían, ¿no?, de ese 84% que la percibía en su proyecto, el 60% realizaba actividades de gestión y un 34% no. Entonces, por ahí más o menos es en términos de percepción y adopción de actividades para la gestión de la deuda técnica. Después, otra cosa que nos preguntamos era, bueno, ¿con qué cosas asocia el concepto de deuda técnica? ¿No? Para ver si había un consenso sobre qué es y qué no es deuda técnica. Y lo que nos pasó es que no hubo un solo ítem de la lista con lo que nosotros asociábamos el término de deuda técnica que todos los participantes contestaran, ¿no?, que dijeran, sí, esto es deuda técnica. Por ejemplo, los ítems con más votos, por así decirlo, eran problemas de arquitectura, relacionados a la calidad interna, atajos, código mal escrito que viole estándares de codificación, etc. Por ahí andábamos en un 80%, 75%, o digamos por esos randos, pero no teníamos un consenso sobre... Esto, por ejemplo, refiere a deuda técnica, que refleja un poco lo que pasa en la realidad. No hay un consenso sobre qué es y qué no es, ni en la academia ni en la industria, ¿no? O sea, todos tenemos una idea diferente. Después, ¿qué otras cosas les preguntamos? Les preguntamos, bueno, aquellos que sí realizaban actividades de gestión de la deuda técnica, les preguntamos cuáles hacían, o sea, cuáles actividades de gestión adoptaban, digamos, en sus empresas y qué herramientas y tecnologías utilizaban para gestionar la deuda técnica para esa actividad. Entonces, por ahí aparece que lo que más se realiza es la identificación de la deuda técnica, ¿no?, ahí con un 68%, y ya después el resto de las cosas, la sigue el pago, ¿no?, de la deuda técnica, y el resto de las cosas ya anda un poquito menos, ¿no? Comunicación, 39%, documentación, representación, 32%, ¿no? O sea, y ahí la medición, por ejemplo, es de las cosas más que menos hacen, que creo que también es de las más difíciles, ahora más adelante les voy a contar un poquito por qué.
Y bueno, y dentro de las actividades que se realizaban, perdón, dentro de las tecnologías que se utilizaban y herramientas, aparece por ahí SonarQube, inspecciones manuales de código, revisiones de código. Por ejemplo, para la comunicación habían empresas que, o participantes que decían que sus empresas se trataban reuniones específicas sobre deuda técnica, o que el tema de deuda técnica se realizaba, o se comunicaba o se charlaba en las reuniones de proyecto. Después, ¿qué más? Bueno, para la monitorización, por ejemplo, de la deuda técnica, algunas personas utilizaban lo que se le llama el definition of done, ¿no? Y, por ejemplo, para la prevención, por ahí, también 24 personas respondieron que para la prevención de la deuda técnica era muy importante el uso de definition of done. El uso de definition of done es, de cierta forma, por ejemplo, para cuando tengo una asignación, ¿no? Bueno, tengo que desarrollar determinada funcionalidad, por ejemplo, y demás. Digo, bueno, ¿cuándo terminé? ¿Terminé cuando terminé de escribir el código? ¿Terminé cuando escribí el código y lo probé? ¿Terminé cuando generé las pruebas automatizadas y las subí al repositorio? ¿Terminé cuando? Entonces, cuando ese definition of done empieza a cambiar, son formas justamente de prevenir generar deuda técnica. Por eso justamente no es deuda técnica actividades que no están finalizadas. Pero muchas veces cambiar el definition of done me hace que ciertos ítems que yo tenía empiezo a evidenciar, digamos, la deuda técnica cuando empiezo a agregar cosas a mi definición de hecho. Bueno, entonces por ahí después en medición había mucha medición manual. Algunos utilizaban SonarQube, Wiki o herramientas propietarias, por ejemplo. Bueno, después otra cosa que les preguntamos a los participantes es, bueno, ¿qué tan importantes te parece que son las actividades de deuda técnica si las tuvieras que ordenar, ¿no? Si tuvieras que hacer un ranking de la más importante a la menos importante? Y por ahí pasaron cosas raras, ¿no? Por ejemplo, mencionaron que la identificación, que es el primero, ¿no? El azulcito, estaba, digamos, alto en ranking de importancia, ¿no? Muchas personas lo colocaban en los primeros lugares, pero después la documentación bajaba, ¿no? Como que documentar la deuda técnica no era una actividad muy importante. Después subían de importancia lo que era la medición, la comunicación, perdón, la priorización y digamos, el pago también de la deuda técnica. Y después, para la prevención teníamos personas que las ubicaban muy alto y personas que las ubicaban tipo como poco importantes. Yo acá lo que me llamaba la atención es, perfecto, no documentamos la deuda técnica y ¿cómo la priorizamos? ¿No? Si tenemos que priorizar, tenemos que saber cuáles son los ítems de deuda técnica, cómo también la comunicamos, ¿no? Y bueno, y otras actividades, es decir, o sea, estaba como muy bajo en términos de importancia la documentación, que en realidad el registro es de las cosas más importantes que se tiene que hacer para después no perder esa conciencia, ¿no? No olvidarme esos ítems de deuda técnica que tengo. Contextos particulares, ¿no? Ahora lo que les voy a mostrar son cortes que hicimos de los datos que teníamos de acuerdo a determinado perfil. Y, por ejemplo, acá tenemos participantes que decían que trabajaban en startups, ¿no? O que su proyecto de desarrollo trabajaba, o la empresa era una startup o su proyecto se catalogaba, digamos, como startup. Entonces, en relación a lo que era participantes, tuvimos tipo un 11% más o menos de los participantes totales decían trabajar en startups. Y dentro de lo que era, si conocían el término de deuda técnica, si lo percibían y si gestionaban, parecía que conocían, percibían y gestionaban más, un poquito más, o sea, los índices son mayores, que el restante de las empresas, ¿no? Eso es un contexto particular, porque algo particular que sucede en las startups es, hasta que yo no tengo un producto que tiene altas chances de ser aceptado, digamos, por el mercado o, digamos, altas chances de estabilizarse, muchas veces no me preocupo por la deuda técnica, ¿no? Me empiezo a preocupar cuando ese producto tiene vías o posibilidades de ser evolucionado en un futuro. Pero, sin embargo, conocían, la percibían y la gestionaban mucho más que el resto de las empresas. Eso es un dato curioso, da como para pensar. Otro corte que hicimos fue el gobierno, ¿no? Y esta no es el área de actuación, eran participantes de empresas del Estado, ¿no? O sea, funcionarios del Estado que trabajaban en algún sector del Estado. Y en lo que refería, digamos, era un 9% más o menos de los que contestaron, y en lo que refería al conocimiento, percepción y gestión, estaban bastante por debajo del resto de las empresas, ¿no? O sea,
decían conocer, o sea, solo un 48% decía conocer la duda técnica, un 64% percibirla, y la gestión de la duda técnica solo un 14%. Solo un 14% gestionaba la duda técnica. Después, digamos, esos más o menos son los datos un poco generales que obtuvimos de la realización de la encuesta. Y después de esa encuesta hicimos otras actividades. Hicimos una meetup, por ahí les paso el chivo, digamos, de las Misui, que son meetups que estamos tratando de llevar a cabo sobre temas, digamos, que sean de interés para la industria y, digamos, para la comunidad. Hicimos una meetup sobre deuda técnica, donde presentamos también los resultados de la encuesta y demás, y por acá hubo algún participante también de la meetup. Y después hicimos también una charla en AGESIC, y justamente lo que trabajamos en esas reuniones era, bueno, ¿cómo mejoramos la gestión de la deuda técnica en el Uruguay? ¿No? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué necesidades tenemos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en relación a la gestión de la deuda técnica en el Uruguay? En AGESIC en particular vimos, bueno, qué necesita el Estado, ¿no? O sea, qué necesitan las empresas del Estado uruguayo para gestionar mejor la deuda técnica o para tratar mejor sobre las consecuencias de la deuda técnica. Entonces, de esas reuniones o de esos focus groups, obtuvimos que justamente se necesitaba más concientización y capacitación, dar valor a lo que es la deuda técnica, se necesitaban más herramientas y tecnologías de cómo medir y cómo ordenar. Y por acá les voy a pasar un chivo chiquito, que por ahí está la charla referente a este tema. Hay una propuesta de GeneXus para la gestión de la deuda técnica, que se llama KB Doctor, que está, digamos, en unas etapas iniciales, pero tiene algunos indicadores de salud de la KB, que si quieren pueden ver el video de la charla de Enrique Almeida, que la dio hoy a las 12:15, que está interesante, digamos, como una propuesta de gestión para la gestión de la deuda técnica de parte de GeneXus. Y bueno, un poco así estamos por casa. Más del 40% de las personas, que más o menos se refleja acá, no conocen de la deuda técnica, no hay una idea común sobre qué es y qué no es, hace falta un poco más de capacitación, solo un tercio de las personas gestionan la deuda técnica y existen dificultades y desafíos no resueltos en relación a este tema. Por acá nosotros les vamos a dejar, digamos, si se quieren unir a nuestras comunidades de redes sociales, las meetups. Las jornadas de ingeniería de software son el próximo jueves, 3 de octubre, están las inscripciones abiertas. Y bueno, y por ahí un poco la comunidad que estamos intentando generar de ingeniería de software. Si quieren pueden ver la charla de Diego Vallespir, que fue también acá en el evento GeneXus, que explica un poquito de la comunidad y de qué es lo que nosotros buscamos con esa comunidad. Y bueno, muchísimas gracias y preguntas, si tienen.